Inversores, muy bienvenidos. Soy Ismael García Villarejo, con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz. Y esto es Finanzas.com al cierre del 5 de abril. Pues inversores, Jaime y yo os estábamos esperando. Jaime, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Muchas gracias. Jaime Espejo, es gestor de renta variable de Imantia. Jaime, Finanzas.com está publicando un trabajo exclusivo de nuestros compañeros de Bloomberg, por el que mañana Bruselas anunciará sanciones al carbón ruso, pero no al petróleo ni al gas, que parece que tiene la oposición frontal de Alemania y algún socio más. Por tanto, sería imposible conseguir la unanimidad de los 27 Estados miembros que requieren decisiones de este calado, ¿no? Jaime, no sé si los gestores estáis ya, con la piel ya enrocada y por tanto hay pocas cosas que os pongan ya nerviosos, o realmente esperabais que estos acontecimientos, estas decisiones sobre más sanciones y sobre concretamente vetar materias primas importantes a nivel energético procedentes desde Rusia hubiera sido un elemento que os hubiera puesto todavía más nerviosos, si es que tenía esa capacidad ya? Que ya te pregunto por vuestro grado ya de resistencia, ¿no, Jaime? Sí, realmente la capacidad de resistencia, yo creo que tenemos siempre la capacidad de sorprendernos muchas veces. Sí, todavía existe. Todavía realmente yo creo que la guerra ha sido también una gran sorpresa para nosotros, y el hecho de que, pues cómo ha ido avanzando, primero que se esperaba que fuese más corta, que no se alargase tanto en el tiempo, y ya nos sorprenden las primeras medidas que se adoptaron contra Rusia, y en este caso, son las sanciones referidas a una serie de materias primas, ya sea solo carbón o se incluye el petróleo o el gas. Sí que es algo que hasta cierto punto podría ser esperado. La cosa es el ritmo a la que se vayan implantando. Sí. Ya hemos visto la oposición de muchos países a no tomar medidas inmediatas, pues Austria, Alemania, sobre todo los países más dependientes del gas y del petróleo ruso. Y yo creo que sí que es razonable pensar que se puede empezar, por lo que menos puede impactar por lo menos a las economías europeas, que realmente es el carbón. Aquí no hay tanta dependencia, yo creo, de carbón ruso como puede ser del gas, que supone más del 40% del consumo en Alemania, creo que era cerca del 80% en Austria, y eso sí que serían medidas que sí que podrían tener un impacto mucho mayor en la economía, por lo menos si se toman de manera acelerada, porque no da tiempo a prepararse las economías para cortar el grifo y cortar la dependencia tanto de industrias como de hogares, como de la propia economía en general de todos estos países. Entonces, pueden sorprender, no demasiado. Lo que sorprendería es que se cortase inmediatamente el grifo ruso de petróleo y sobre todo de gas, que yo creo que es la materia prima por excelencia ahora mismo que está exportando Rusia a Europa. Perdona que te interprete, y tampoco quiero interpretar a todo el colectivo por lo que nos cuentes tú, pero podríamos firmar la tesis de que a los gestores os preocuparía más el plazo con el que se ejecuten determinadas decisiones que las decisiones en sí mismas. El plazo, puede llamar más la atención, sí. Realmente el impacto en la economía va a ser más indirecto. Si cortas el gas de Rusia, el impacto en la economía yo creo que es directo. Va a ser directo para muchas industrias que dependen para producir electricidad. Al final hay que recordar que se han cerrado las centrales nucleares en Alemania. Se está tendiendo hacia las energías más limpias, hacia energías renovables, pero todavía la dependencia del gas para producir electricidad es clave. Y esto sí que sorprendería medidas muy agresivas a corto plazo. Agresivas me refiero en un mes, sin que se haya preparado, sin que te hayas asegurado un aprovisionamiento ni todas las promesas que han venido de Estados Unidos se puedan cumplir, porque no se cumplen de manera inmediata, sino que poco a poco se van reaprovisionando, se van llenando los depósitos, las reservas estratégicas, y eso yo creo que tarda un poco. De hecho, la medida que vimos ayer de tomar el control de Gazprom, de la filial alemana, sí. Entiendo que va también en ese sentido. Igual se contaba con una serie de reservas de gas que no son las que realmente existían, y se quiere asegurar que se vayan completando esas reservas antes de tomar medidas de mayor calado. Bueno, explicaba el Ministerio de Economía alemán ayer que es que Gazprom lo que hizo es literalmente abandonar la filial.
por tanto también tomaron el control porque había ahí una empresa totalmente abandonada con su peso en el mercado, efectivamente, ¿no? Jaime, te tenemos aquí y eres una voz experta. Quiero preguntarte por lo que nos ha sorprendido en lo que llevamos de año con el escenario coyuntural que todos ya conocemos, pero al final hemos visto que el IBEX lo ha hecho mucho mejor que sus pares europeos, concretamente 3 veces mejor que sus pares europeos, ¿no? Porque ha caído un 3%, efectivamente ha habido pérdidas, pero es que hay otras bolsas que se han dejado entre el 8 y el 9%, por eso digo que las 3 veces mejor, ¿no? ¿Os ha sorprendido este comportamiento del IBEX, este mejor comportamiento que yo no recuerdo momentos en los que el IBEX haya comportado notablemente mejor que la media de las plazas europeas? Sí. Nosotros, al elaborar nuestros escenarios a final del año pasado para este año, sí que pensamos que podía haber dentro del positivismo, o sea, esperamos que Bolsa Europea, pues en torno a 7-8%, que el comportamiento de España sí que fuera mejor en relativo frente a Europa. Sobre todo, básicamente, por el retraso que llevamos en la recuperación. Hemos ido por detrás en la recuperación frente al resto de Europa. La bolsa española, yo creo que desde febrero de 2020 había hecho un 5% frente a más del 35% de la bolsa del Eurostoxx. O sea, que realmente se ha visto claramente un mayor retraso en este ritmo de recuperación que esperábamos que se fuera mejorado pues con según va ganando confianza la economía española, los fondos de recuperación van teniendo su impacto en la economía y por eso realmente no dentro de una situación de crisis. Lo que sí que sorprende es que dentro de una situación de crisis España lo haya hecho mejor. Pero a eso me refería. Exacto, sí. Ahí va, Jaime. Sí. Eso es, claro. Entiendo. El tema, yo creo que sobre todo hay varios factores. Por un lado, pues está el tema geográfico que obviamente siempre se dice, pues bueno, la guerra es en Ucrania, puede afectar más a los países cercanos y con mayor dependencia energética de Rusia, como hablábamos antes, pues eso, Centro Europa pues depende más, mientras que nosotros, pues bueno, es cierto que dependemos del gas de Argelia, pero también tenemos una mayor fuente de energía, algo más diversificada por lo menos, que eso pues algo ayuda. Otra cosa es en la inflación, pues que el impacto que estamos teniendo, claramente estamos teniendo una mayor sacudida frente a otros países europeos, con inflaciones cercanas al 10%. Pero lo que también vemos positivo es la exposición de España más hacia Iberoamérica. O sea, tenemos las compañías españolas en general. Si miras el comportamiento de emergentes, Latinoamérica, Iberoamérica frente a países emergentes de Asia lo está haciendo diferencialmente mejor. Está más alejado de la crisis, sin duda. Puede convertirse o tomar el relevo de Ucrania pues como el granero del mundo, el granero de Europa, y luego también tiene una mayor dependencia de materias primas, que al ser una zona, por lo menos ahora mismo, más estable políticamente en comparación con Europa del Este, con Asia, pues está tomando ese relevo y se está viendo el comportamiento de bolsas de la zona. Pues yo creo que es claramente mucho mejor, pues estás teniendo pues tanto Brasil, Chile, yo creo que también lo estaba haciendo lo mejor, y pues bueno, pues también Estados Unidos yo creo que también le está sirviendo también de arrastre para ellos, para toda la región, frente a lugares más inestables políticamente y en los que el comportamiento puede ser peor. Y luego yo creo que también, por último, la composición sectorial de España. Justo quería preguntarte por eso. Por una vez tanto banco y tanto ha favorecido, ¿no? Eso es. Al principio, el mayor peso de eléctricas sí que vino un poquito en negativo con el movimiento de tipos. Ahora ya está recuperándose, lo hemos visto hoy en bolsa, pero también pues lo que dices, el comportamiento de los bancos, el mayor peso del sector bancario frente a Europa, el entorno de tipos más favorable, está tirando también mucho, pues bueno, tienes grandes bancos con exposición, no solo que son, el tema que obviamente son bancos, pero que tienen exposición a LATAM, Telefónica, que también tiene mayor exposición, Iberdrola, que también, o sea, es una mezcla de factores, y yo creo que el tema sectorial claramente eso es algo favorable a la bolsa española. Esta mañana hablábamos con gente de Morgan Stanley y nos decían que, bueno, que el rally bursátil está ya caput, está ya terminado, y que ya empiezan incluso a recomendar que se entre en bonos, que se busque refugio en bonos. ¿Tú ves el rally también terminado, Jaime? Vemos más motivos para la precaución. En renta variable, sin duda, hay que tener un poco más de precaución. La guerra en sí tiene unos efectos que te genera incertidumbre per se.
tienes un entorno inflacionista que también va a afectar a la renta variable. Y luego el tema de la exposición del renta variable frente a renta fija. Lo que vemos, aquí sí que haríamos una distinción entre tramos largos de la curva de tipos y tramos cortos. En los tramos cortos pensamos que recogen ya mucho pues el impacto o las estimaciones de subidas de tipos que va a haber tanto en Estados Unidos como en Europa, que al final los habrá. En Estados Unidos yo creo que ya te das cuenta entre 5 y 7 subidas de tipos. Antes de que se hayan producido. Por eso mismo, igual ya empieza a haber más atractivo en estos tramos cortos de la curva. En los tramos largos todavía pensamos que hay que mantener mucha cautela. Todavía no ha terminado, o sea, está ya a punto de terminar los programas de recompra de bonos del Banco Central Europeo. Y eso, pues bueno, puede hacer que todavía veamos más movimientos adversos en los bonos en los próximos meses, que todavía pensamos que no están plenamente recogidos en precio. Entonces, pues bueno, igual en tramos cortos sí que hay más atractivo, pero por cómo han corrido, y en tramos largos todavía sí que mantenemos más precaución frente a renta variable, sin duda. Uh-huh. Jaime, con valores nacionales, ¿cómo, y de cara ya hemos analizado un poco el primer trimestre, que quería contar con tu visión, y también de cara al segundo trimestre o tercero, o los dos a la vez, de cara a los próximos 6 meses móviles, ¿qué valores nacionales elegirías para proteger carteras? Sí, pues nosotros ahora mismo mantenemos lo que estamos mirando en las compañías ahora mismo. Por un lado es poco endeudamiento, que tengas un poder de fijación de precios, o por lo menos de controlar tus costes, la inflación de tus costes, no solo por pasarlo al consumidor final, que no necesariamente, sino el tratar de compensarlo pues con ingresos o con ajustes de costes, y luego pues el que tengas algunos, pues eso, una situación financiera saneada detrás. Nosotros, compañías que estamos mirando ahora mismo, por ejemplo, sería Celnex, que es cierto que tiene mucho endeudamiento, tiene 5 o 6 veces deuda net EBITDA, pero tiene unos contratos que están indexados a la inflación. O sea, son capaces, gracias a los contratos que tiene, de trasladarlo, y ya está firmado. O sea, que eso es lo mismo que vimos ayer con el contrato que tenía el BBV con Merlin. Claro. Que es 1,5 veces la inflación. ¿Por qué lo recompró? Pues porque le interesa. Le interesa sin claro, duda, a pesar de elevado coste. Entonces, por un lado, pues compañías como Celnex, que tienes una clara visibilidad, una clara gestión y una clara protección frente a la inflación en todos sus mercados. Por otro lado, pues también compañías pues que nos gustan, pues serían inmobiliarias, no tanto dependiendo, o sea, todo puestos en un escenario en el que no contemos con que cale mucho en la economía toda esta recesión, sino que, pues bueno, pues que tengas acuerdos pues como Merlin para pasarlo a empresas, al cliente final, y entonces tengas esa protección frente a la inflación. Luego también tenemos algún banco, yo creo que bancos y principalmente locales, yo creo que sí que... O sea, los más expuestos a España. Sí. Descartamos BBVA y Santander. Si lo que estamos buscando sobre todo es tipos, mejor centrarse o sea, no dispersarse en... Zona del euro, sí. Exacto, en muchos mercados. Ahora mismo el Santander sí que se ha beneficiado, sí que se puede beneficiar de Brasil, pero también son más batallas al final en las que te estás metiendo. Claro, pero por ejemplo BBVA también se beneficiaría de la subida de tipos en la TAM y en Estados Unidos. Eso es. Lo que luego tienes el tema de la divisa en Turquía. Eso es. Que dices, bueno, ha pues caído contrapeso, efectivamente. Una inflación del 60%, que dices, bueno, no sé si es una... Siempre Turquía nos dice que la cosa puede ir a peor. Eso es. Pero bueno, al final también les va a salir más barato. Antes hablaban de 2.500 millones, ahora son menos de 2.000 lo que les va a costar la OPA, ¿no? Habrá que ver luego el éxito que tiene y cómo lo gestionas. Pero sí que algún banco, pues en el que, lo mismo que te digo con las inmobiliarias, contando con que no acaba de calar o de traspasarse todo esto a la situación económica, pues bueno, vas a tener una repreciación de tus créditos favorable con la subida de tipos, y en tu financiación, pues bueno, muchos de los depósitos están limitados al 0%. O sea, mientras subas del menos 0,5 al 0, no te va a suponer un mayor coste para tu financiación y vas a conseguir mejoras en rentabilidad y mejoras en márgenes que son de manera inmediata. Uh-huh. Quiero preguntarte por el sector estrella por temporada, que es el turístico, el páramo en el que está instalado. Pero ya el desierto ya terminó o la travesía sigue, es decir, dejo metáforas. Ya lo admito que me ha quedado fatal la cosa, pero bueno, en fin. Jaime, ¿es momento de comprar en turismo o todavía prevéis más desgaste? Pues
Si hubiésemos estado en esta situación, quitando el tema del petróleo, yo te diría que sí. O sea, claramente, pues ya tenemos la pandemia que ya se va por lo menos remitiendo, va estando controlada, vas teniendo una recuperación, pues bueno, de la economía, aunque ahora tienes la incertidumbre de la guerra. Y el tema es que ahora mismo se ha sumado el precio del petróleo, que es un coste de los más importantes para las... Hablando de compañías aéreas, pues Sí. por ver un poco los diferentes agentes. Sí, bueno, IAG es la que más tira del sector. Exacto, claro. Pues nosotros ahora mismo en aerolíneas sí que estamos más cautos. Preferimos jugar la exposición a turismo, pues por ejemplo con compañías como Amadeus, que está expuesta al sector del viaje, de la aviación, pero sin tener esos sobrecostes o sin tener que realizar una gestión de sobrecostes que se lo dejan a las aerolíneas. A ellos lo que les interesa es que la aerolínea vuele, que vuele mucho y que haya pasajeros. Entonces es una compañía internacional, multinacional, que tienes una protección frente a costes de combustible, y lo que haces es gestionar, y además es una compañía, te iba a decir, oligopolística. O sea, es una compañía que, como hay 2 o 3 en el mundo realmente, que hagan lo que ellos. Y luego, por último, si no, otra alternativa sería AENA, por ejemplo, que AENA lo mismo, por la parte de costes. Es un negocio regulado, no tienes que hacer frente a esos costes y pues bueno, no está con precios tan atractivos como puede ser, por ejemplo, Amadeus, pero también podría ser una alternativa. ¿Y el negocio inmobiliario de AENA os apetece o lo encontráis totalmente orbital? Yo en principio no lo vemos como clave. O sea, realmente lo vemos más... AENA yo lo vería desde el punto de vista de negocio regulado. Ya. Es cierto que la regulación no ha sido lo favorable que ellos esperaban, por lo menos el ajuste que se ha hecho del año 2020 a 2022, pero es interesante el tener una visibilidad y poder, pues bueno, el no tener que estar expuesto a otras variables como, pues eso, sobre todo pues como el coste del combustible, que es ahora mismo la mayor duda que tenemos. Uh-huh. Inversores, estamos con Jaime Espejo, que es gestor de renta variable en Imantia. Te he preguntado por valores españoles para recomponer carteras desde un punto de vista proteccionista a partir de este segundo trimestre. Déjame que amplíe el punto de análisis desde una visión más cenital. Valores europeos, valores de la zona del euro. La misma pregunta. Pues en Europa, obviamente, las compañías que tenemos que buscar son similares, sólidas, con una historia detrás de crecimiento y que puedan hacer frente a la inflación. Entonces, nosotros, por un lado, compañías que nos gustan, Air Liquide, por ejemplo, compañías de gases industriales, Air Liquide o Linde, que además están muy metidos en el desarrollo del hidrógeno verde, tienen también muchos contratos indexados a inflación, entonces tienes esa cobertura y pues bueno, pues es una compañía industrial de ciclo largo, que no está tan expuesta, está expuesta a subidas de materias primas, pero los contratos que tiene pues también le protegen por ese lado. Otras compañías que también nos gustan, pues por ejemplo serían telecomunicaciones, con compañías tipo pues como KPN, sí, la holandesa, sí, que pensamos ahora mismo en Reino Unido. Bueno, no entro tanto en Reino Unido porque no tenemos posiciones allí, pero British Telecom va a subir precios un 9% en abril y creo que todas las demás compañías van detrás. O sea que por lo menos se está viendo un cierto cambio en el sector, tanto por la visión de los reguladores, que están más favorables a permitir fusiones, la visión sobre las infraestructuras. Hay que al final se ha dado cuenta el regulador que lo importante es tener una estructura nacional, una infraestructura de redes nacional solvente, confiable y que permita hacer frente pues a situaciones como la que hemos vivido estos últimos 2 años. Uh-huh. Otras compañías que también nos gustan, Carrefour, que pues bueno, pues también dentro de este entorno inflacionista lo está haciendo muy bien porque ha venido ajustando costes los últimos años y en un entorno inflacionista las compañías de supermercados, el mayor peso de marca blanca, el trading down en español, pues el comprar, pues bueno, el tratar de ajustar frente a comprar primeras marcas a marca blanca por parte de los clientes, sí que repercute favorablemente a los márgenes de estas compañías. Y por último, pues no sé, otra, por ejemplo, Nokia es otra que tenemos en cartera, que en línea con
estás contando, por un lado, con el mal momento de Ericsson, pues, todos los problemas que ha tenido por las negociaciones con el ISIS en Irak, que muy, muy desafortunado todo ese evento, y luego las inversiones, el ciclo de inversiones en 5G y en fibra que te vas a tener en todo el mundo. Jaime y amigos inversores, el IBEX hoy ha subido un 0,90, pero lo ha hecho tirado por las eléctricas, entendemos por el factor renovable. Jaime, ¿el IBEX tendrá capacidad para captar más oportunidades de los Next Generation al margen de lo que puedan aportar las eléctricas? Pues aparte de las eléctricas, que yo creo que es el principal beneficiario, sin duda, está claro, pues sí que puede haber otras compañías, pues por ejemplo Indra, que sí que se puede beneficiar de la digitalización de todos los procesos, de la administración pública. Al final tienes una relación muy íntima con la administración pública y con los... Últimamente demasiado íntima, sí. Últimamente sí que se está haciendo notar, vamos. Y luego otras compañías, pues Telefónica también en lo mismo. El despliegue de fibra, el despliegue de tecnología, pues yo entiendo que también puede ser beneficiaria de todo ello. Y luego, pues bueno, pues otras compañías... Aparte de las eléctricas, posiblemente Repsol también dentro de su giro que tienes a diversificar hacia pues tecnología, del petróleo, de más contaminante, más centrado en CO2, el estar centrado más hacia otras tecnologías menos contaminantes sí que puede ser beneficiaria de inversiones por parte de estos nuevos fondos. Jaime, pues si te parece cerramos la sesión. Muy bien. Perfecto. Gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Y a vosotros, amigos inversores. Mañana en la apertura de los mercados, Alejandro Ramírez con sus hechos relevantes. Y nos encontramos al cierre. Gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.